Bueno, muy buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias para todas las personas que están presentes después de, como decía Sonia, de esta jornada intensa. Muchísimas gracias a EMASESA y muchísimas gracias a todo el equipo, a Sonia, que ha estado aquí mimándonos también con la tecnología, a Santi, a Ángel, que también están ahí detrás, a Rafa, que forma parte de esto de lo que vamos a hablar también en el transcurso de esta hora. Vamos a intentar ajustarnos un poquito a los tiempos, nos ha tocado el final de la jornada y bueno, nada, yo creo que no nos va a tocar otra que ser un poquito sintético, ¿no? Y bueno, esta mesa, como ya les está anunciado en el programa, es equidad de género desde las masculinidades positivas y corresponsables. Bueno, sabemos que los términos van variando su significado y también su significante. Nosotras también hemos ido aprendiendo a cambiar estos términos con el tiempo, a irnos revisando. Y ahora, ¿por qué esta mesa y por qué hablamos de masculinidades positivas y corresponsables, que además también implica de muchas maneras pues, ese compromiso por la conciliación y por la equidad? Primero que todo, quiero bueno, pues mencionar a mi compañera que forma parte de este trabajo colectivo, que es Rocío Muñoz, que bueno, es la que realmente debería de estar aquí moderando esta mesa. Esto forma parte también de su construcción, de su activismo y de su lucha durante muchos años. Pero no solamente eso, sino que también ella ha venido a aportar justamente esa multiplicidad de voces y aristas de las que no se habla cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de corresponsabilidad. Y dentro de esas zonas vacías o pocas visibles, pues podemos mencionar, entre muchas, que ella ha tocado en las 30 entrevistas que ha realizado, bueno, las familias monomarentales, y decimos monomarentales porque la mayoría son familias monomarentales. Está también la diversidad funcional, está también el colectivo de las mujeres migrantes, en las que yo me incluyo. Y bueno, normalmente ya estamos un poco acostumbrados a escuchar los números que indican el incremento de feminicidios, los números que indican que el 90-92%, vamos, en los últimos años solamente ha bajado un 1 con algo por ciento, que las mujeres son las que piden excedencias por cuidados. Y detrás de todo esto, y nos alegra muchísimo haber escuchado primero a Blanca Miedes con su ubicación en lo que es el sistema estructural y desde las diferentes miradas en las que debemos analizar las problemáticas y las realidades y también aportar a ellas. Y es que esto es un problema estructural, no solo basta con un cambio legislativo que, como apuntaba en una de las entrevistas el catedrático Octavio Salazar, España es vanguardista en el ámbito legislativo, sino que también forma o debería de tener un cambio individual y un cambio colectivo. Y si partimos de la teología de la liberación, que plantea que ninguna riqueza es inocente respecto a la pobreza, pues así ningún privilegio es inocente de opresión. Y es en eso justamente donde pone el foco las masculinidades positivas e igualitarias. Porque como en algún momento Silvia Federici, en una visita a Sevilla, nos alumbró, cuando hace unos años nos interrogaba, ¿no? Nos invitaba pues, a esa reflexión de que aún esperamos un movimiento de hombres que trate el patriarcado y las cuestiones que las atraviesan, como la violencia. Y justamente esta mesa pues, viene un poco a representar ese movimiento de hombres que afortunadamente acompañan a las mujeres en este cambio de transformación. Porque hay un corsé que aleja a los hombres de los cuidados y, por tanto, también de la corresponsabilidad y de la conciliación. Y no solo en el ámbito doméstico, que normalmente cuando estas palabras nos vienen a la mente pensamos en un ámbito doméstico, bueno, pues quién lava los platos, quién limpia el suelo o quién pone una lavadora. No, estamos hablando de un ámbito laboral, estamos hablando de un ámbito social, porque
unos están interconectados con otros, y en el ámbito doméstico pues, podemos ayudar con la educación a nuestros niños y niñas a tener un futuro más equitativo. Pero si la sociedad no nos acompaña y si en el ámbito laboral no nos acompaña, pues esos esfuerzos se quedan en un mínimo. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio estructural y unas violencias estructurales, por supuesto, que nos atraviesan y que nos atraviesan no solamente a las mujeres, sino que también nos atraviesan a los hombres. Y porque en este caso siempre pienso en lo que diría Rita Segato en sus investigaciones en relación a la guerra, ¿no?, como máxima expresión de violencia contra las mujeres, que es que el hombre es la primera víctima del patriarcado y de la violencia por ser reproductor de la misma. Y yo, bueno, pues nada, le paso inmediatamente la palabra a estos tres hombres que han venido a acompañarnos en esta tarde. Uno es Juanjo Point, dinamizador de los talleres que hemos organizado desde MRTV y que también forma parte, bueno, pues de 5 o 6 ediciones ya de conciliación, corresponsabilidad, masculinidades positivas. Como decíamos, también he ido aprendiendo de los nombres y los enfoques. Psicoterapeuta integrativo, experto en terapia relacional sistémica, artista, activista, docente interdisciplinar, lleva más de 20 años dedicado a la investigación y aplicación de las artes, los medios de expresión creativa y el trabajo psicocorporal como vía de transformación social y personal. Codirige Árbol Dúo, Escuela de Conciencia Relacional Regenerativa. A Juanjo, además, le agradecemos esa dinamización en los talleres, además de su trabajo por más de 2 décadas. Muchísimas gracias. Voy a poner aquí un crono, a ver si sirve de algo tener el tiempo con esta petición de brevedad. Masculinidades positivas y corresponsables. ¿Dónde están? ¿Alguien conoce a alguien que tenga una masculinidad positiva y corresponsable? Vamos a hacer como esta cosa de... ¿Hay algún médico en la sala? O sea, ¿alguien puede ayudarnos con esto? Me acordaba ahora cuando escuchaba a Yus de una amiga artista también salvadoreña que siempre en estos espacios de crecimiento personal y de transformación y de pensar este nuevo paradigma, ¿no?, que me encanta que Blanca Miedes haya insistido tanto en esta cosa del paradigma, ella siempre preguntaba, muchas veces con dolor, ¿dónde están los hombres?, ¿no? En estos grupos de 50 a 100 mujeres y 3 hombres, es como, ¿pero dónde están los hombres?, ¿no? Y los hombres hemos crecido también haciéndonos esta pregunta, porque es que resulta que los hombres somos más interdependientes de lo que parecemos y necesitamos referentes de una masculinidad positiva para hacernos hombres. Cuando no los encontramos, luego lo que nos pasa es esto, que no nos hacemos. Estamos a medio hacer, nos falta un hervor. Y se nos nota, además, ¿no?, esta cosa de, bueno, este hombre está crudo todavía, ¿no? Yo estaba ayer pensando que venía hoy a este encuentro, a esta comunicación, y me encontraba inquieto, y te doy las gracias porque hayas mencionado la palabra guerra en esta introducción, porque sentía que tenía que hablar de masculinidad positiva y corresponsable, pero que necesitaba traer esta cosa de la guerra en este momento, ¿no? Traer esta cosa de la guerra no para que hablemos más de la guerra, sino ante los siglos y milenios de trauma colectivo que venimos arrastrando, que podamos abrir espacios para sensibilizarnos ante el horror que es la guerra, ¿no? Las fuentes no se ponen de acuerdo, pero dicen que ahora mismo hay entre una treintena y una centena y un centenar de guerras declaradas, activas en el mundo, ¿no? Parece ser que seguro hay al menos 60 grandes guerras en el mundo. Y no está claro también por el tema del uso de las palabras, que tremenda responsabilidad que tienen ustedes en los medios, porque
sabemos que las palabras crean realidad. Decir las cosas como son, ¿no? Porque leía conflictos armados, leían puntos de tensión en el mundo, ¿no? Puntos de tensión. Me gustaría comenzar mi intervención con unas palabras, con unos versos del maestro vietnamita Thich Nhat Hanh, que ha sido un referente de masculinidad positiva para mí. Como no los hay muchos, uno los tiene que buscar trocitos de uno, trocitos de otro e ir haciendo un collage, ¿no? La guerra no deja de ser un horror, por supuesto, y que quienes tenemos la suerte de sentirla desde lejos o verla desde lejos, podemos ver que la guerra es como una amplificación de otras cuestiones que se dan socialmente, pero que la guerra las hace enormes, ¿no? Es difícil de no ver. Y una de las cosas que hace la guerra es esta división, de colocar a un otro que es el culpable de todo y al que deshumanizamos, ¿no? Thich Nhat Hanh, uno de los padres, el padre en Occidente de la conciencia contemplativa, esto que llamamos mindfulness ahora, propuesto premio Nobel por Martin Luther King, tuvo que exiliarse de Vietnam durante la guerra de Vietnam. Hemos crecido con las películas y los relatos de la guerra de Vietnam, justamente por no deshumanizar a nadie, ¿no? El Vietnam comunista lo acusaba de anticomunista y el Vietnam anticomunista lo acusaba de comunista, ¿no? Y básicamente lo que hacían era posicionarse en todos los bandos, o sea, tratar de ocupar un lugar, de habitar un lugar, de no perder la humanidad en el medio de ese desastre, ¿no? Dice Thich Nhat Hanh: prométeme hoy mismo, prométeme ahora, con el sol en lo alto, justo en el cenit, prométeme. Aun si te abaten con una montaña de violencia y odio, aun si te pisan y te aplastan como a un gusano, aun si te rompen y destripan, que recordarás, hermano, recordarás que el hombre no es nuestro enemigo. Lo único digno de ti es la compasión, invencible, ilimitada, incondicional. El odio nunca te dejará enfrentarte a la bestia en el hombre. Y un día, cuando te enfrentes a esta bestia solo, con tu valor intacto, los ojos tranquilos, llenos de bondad, aunque nadie los vea, de tu sonrisa nacerá una flor. Cuando trabajamos género y las grandes ecofeministas que tenemos en este país, ¿no? Como Yayo Herrero, Alicia Puleo, etc., hablan siempre de los contextos situados y la importancia de ver todo en su contexto ecológico, como decía antes Blanca. Para que me pongáis un poco contexto, yo soy un hombre que tengo la fortuna de pertenecer a una hornada de hombres que teníamos un sueño alto, que era poder vivir en un mundo sin ejército, sin guerra, y iniciamos un camino antimilitarista y un camino de insumisión. Y hoy quiero agradecer a todos los hombres que han estado en este camino, porque en muchos momentos sentimos que era un camino estéril, que era un camino que pasaban los años y no fructificaba, ¿no? En mi caso, después de un tiempo de cuestionar la violencia afuera, junto con un grupo de compañeros empezamos también a sentir la necesidad de mirar adentro, de mirarnos adentro como hombres. Y ahí fue, hace un poquito más de 20 años, que creamos el grupo de hombres de Jerez. El segundo grupo creo que se armó en Andalucía, con el apoyo de José Ángel Lozoya, historia viva de los movimientos
de masculinidad que tenemos la suerte de tener en esta ciudad. Y ahí es que, de estos 20 años, que viene mi historia, ¿no?, en relación con el trabajo con la masculinidad. Agradezco también, quiero traer un agradecimiento a los movimientos feministas y a los movimientos LGTBI, porque esto de cuestionar la masculinidad y esto de atrevernos a salirnos de la norma o de lo normativo e intentar crear otra cosa, no nos lo hemos inventado nosotros, los hombres que estamos en estos movimientos, sino que más bien somos herederos, por suerte, del movimiento gay, del movimiento trans, del movimiento queer, que han sido, incluso las primeras feministas han sido las primeras en cuestionar qué era esta cosa inseparable, ¿no?, relacional de lo masculino y lo femenino, y qué era esto de ser hombre y qué era esto de ser mujer, ¿no? Y luego también particularmente quiero traer un agradecimiento a Mariana González, que es la mujer con la que he compartido en esta última década un espacio hermoso de trabajo con hombres y con mujeres en esa deconstrucción, ¿no?, de género y de la masculinidad. Y también agradecer personalmente a Yus la invitación a esta mesa y a Emma en el cuerpo, ¿no?, de Yus, que han tenido el valor de invitarme a hablar de masculinidad positiva y corresponsable en esta mesa, y a la que yo tengo que confesar que no tengo ni idea de lo que es la masculinidad positiva y corresponsable. Y no pensáis que esto lo digo así a la ligera, o sea, os acabo de decir que llevo 20 años trabajando en esto, y a día de hoy no tengo mucha idea. Y afortunadamente que cada vez hay más estudios y más publicaciones interesantes y más autores y autoras que hablan sobre el tema, y la sensación que a mí me da es que tampoco tenemos mucha idea quienes estamos en este tema, ¿no? Y como botón de muestra traigo las palabras, otra vez la importancia de cómo nombramos las cosas, ¿no? Y es que hablamos de masculinidad positiva, nueva masculinidad, masculinidad madura, también lo llamamos masculinidad evolucionada, masculinidades diversas, masculinidades híbridas, hombre igualitario, hombre superior. Uno que me gusta mucho es el del terapeuta transpersonal Jorge Ferrer, que habla del hombre omega frente al macho alfa, ¿no? Lo que no está muy claro no se nombra, o no se nombra con claridad. Es decir, si a mí alguien a día de hoy me pregunta mi opinión de cómo va esto, ¿no?, de los guionistas de este mundo dicen, oye, ¿cómo va esto de la masculinidad positiva? Pues es un brotecito. Esta es la realidad ahora mismo, ¿no? Es un brotecito. No sabemos para dónde va y no sabemos qué impacto va a tener. Intuimos que es necesaria esta transformación. Y con esto no quiero negar los cambios que han ido sucediendo en las últimas décadas, y yo creo que los espacios donde se han hecho más notables estos cambios son en la paternidad corresponsable, ¿no? O sea, ha habido un giro importante de una presencia del hombre y de la figura masculina en el mundo de los cuidados que estaba completamente ausente, ¿no? Pero esta es la realidad, que es un brotecillo, ¿no? No tenemos muy claro lo que es la masculinidad positiva, lo que sí que tenemos muy claro es que hay una masculinidad negativa, o sea, eso lo tenemos clarísimo, que hay una masculinidad negativa. Y por enmarcar un poco, aunque yo no voy a profundizar ni en datos como ha abierto Yus, porque hay mucha información por todos lados, tenemos una masculinidad negativa que parece ser que está directamente relacionada con este sistema social en el que nos hemos organizado, un sistema social que es desigual y que aventaja o hace prevalecer al género masculino sobre el género femenino, es decir, al hombre sobre la mujer. Yo añadiría también que en este orden, esto se hace dentro de una norma, entonces quienes estamos más cercanos a lo normativo tenemos más privilegios y quienes están más lejanos de lo normativo tienen menos privilegios, ¿no?
Lo normativo, porque este invento es un invento de las sociedades occidentales, lo normativo es ser varón, hombre, blanco, heterosexual y de clase media. Esto es lo normativo, ¿no? Todo lo que se va alejando de lo normativo sufre esta desventaja. Yo diría que no solamente está en desventaja la mujer, sino también lo que asociamos desde este orden con lo feminizado. Y también algo que quiero destacar y que es muy importante, en mi opinión, es lo diferente. No es solo la mujer, lo diferente también está en ese pack. Todo lo diferente queda en un estatus de inferioridad. Esta sería como la manera dulce de decirlo, si apelamos otra vez a la importancia de hablar con prioridad, diciendo las palabras que necesitamos decir, con propiedad. Lo que sí que podríamos decir es que vivimos ahora mismo en un sistema social, cultural, político, que le ha declarado la guerra a la mujer. Y le ha declarado la guerra a lo diferente. Para saber esto no hace falta tener un pensamiento feminista o ecofeminista, basta con ser cualquier hombre, papá de alguna hija, con el corazón un poco abierto y mínimamente sensible, y esto va a salir en la conversación. Se sabe que esta es la situación. Y mínimamente nombrar algunos detalles también de esta organización, ¿no? Que quizás nosotros, por estar más en lo normativo, no nos tocamos, no nos topamos con ello, pero bueno, tenemos una cosa que llamamos guardias de frontera, que es un ejército, y tenemos campos de concentración que son centros de internamiento, ¿no? Hay una guerra también a lo diferente, de manera inseparable a la guerra a la mujer, ¿no? Dice Alvin Toffler, sociólogo y escritor estadounidense, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan desaprender. Y me gustaría lanzaros algunas preguntas, pues aprovechando que estamos aquí como un poco en familia y somos poquitos, aunque estamos lejos, me gustaría haceros algunas preguntas e invitaros a que podáis, quien quiera cerrar los ojos, quien quiera sentir el peso de los pies en el suelo y dejar caer adentro algunas de estas preguntas. No para que las respondáis ahora, sino por esta cosa que tienen las preguntas, que son uno de los motores que nos hacen seguir en movimiento, ¿no? ¿Es realmente tan importante desaprender? ¿Es realmente tan importante deconstruir esta masculinidad negativa? ¿Qué es lo que está verdaderamente en juego si no la deconstruimos? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de deconstruir la masculinidad negativa? ¿Lo sabemos esto los hombres? ¿Intuimos siquiera lo que está en juego? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo en serio los hombres? ¿Estamos deconstruyendo esta masculinidad negativa? ¿Sentimos de verdad la urgencia de hacerlo? Hay un dolor compartido con algunos compañeros, sobre todo con muchas compañeras, y es que no sentimos que los hombres estemos sintiendo esta urgencia. Y cuando hablo de urgencia, en un escenario de colapso como el que nos mostraba antes Blanca, que todavía hay quien niega, pero bueno, en ese escenario de colapso, la realidad es que no sentimos que haya una urgencia de deconstruir esta masculinidad negativa. No digo de urgencia en el sentido de la urgencia de salir a apagar un fuego, sino de la urgencia del amante,
de algo que sé que no puedo posponer y que está directamente conectado a la vida. Y es una prioridad para mí. Y lo coloco en prioridad, dedico recursos, dedico energía, es una prioridad para mí. Si hay algo que me gustaría compartiros en este tiempo, y voy intentando ir cerrando, es comprender que ser aliados de la mujer, que reorganizar este sistema desigual, es solamente la puntita del iceberg de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de desmontar la masculinidad negativa. No sería bueno que lo hiciéramos desde colaborar con la mujer, porque otra vez estaríamos sentándonos en esa silla que con tanta facilidad nos sentamos los hombres, que es una silla muy paternalista, ¿no? Sino que hay mucho más en juego. Y para entender lo que hay en juego es imprescindible traer una palabra que se ha pronunciado mucho hoy, que es el paradigma. O sea, no es tan importante la acción, lo que estamos haciendo. Es mucho más importante que nos tomemos el tiempo para reflexionar desde dónde lo estamos haciendo. Y es necesario que podamos entender qué es esto del paradigma, qué es esto del patriarcado, qué es esto del paradigma patriarcal. Y para entenderlo, aunque sea muy, muy rápidamente, me gustaría hacer así como un flashback, como estas series, y que nos vayamos a 200.000 años atrás. Se supone que hace 200.000 años encontramos los primeros restos de Homo sapiens en África. Se supone que hace tan solo 12.000 años ocurre el primer giro. Hay un segundo giro que es siglo XV, que es con la modernidad, que está ampliamente descrito en qué nos ocurre con la modernidad, en esa separación definitiva de la naturaleza y en ese organizarnos en dualidades que están en oposición, ¿no? Lo mental frente a lo corporal, la ciudad frente a lo rural, el hombre frente a la mujer. Con la revolución de los científicos, con la revolución y el asentamiento, la revolución industrial y el asentamiento de lo que hoy conocemos como sistema de producción y de consumo capitalista. Esto no lo podemos separar de los procesos coloniales, está todo ahí mezclado, ¿no? Pero si volvemos a 12.000 años atrás, ahí es donde se sitúa el primer cambio. Dice Marija Gimbutas, la arqueóloga Marija Gimbutas, que en el periodo entre el 10.000 a.C. y el 5.000 a.C., ese es el periodo en el que dejamos de ser y de organizarnos como una sociedad matriarcal y empezamos a organizarnos como una sociedad patriarcal. Ahí asistimos a la aparición de la agricultura, de la monogamia, de otra manera de hacer economía. Asistimos a la aparición de las primeras guerras y de necesitar defender lo que acumulamos de otros. Asistimos a la aparición de los dioses masculinos, porque la realidad es que en este periodo de tiempo, entre el 200.000 y el 10.000, la realidad en todo lo que dicen arqueólogos, arqueólogas, antropólogos, antropólogas, es que Dios era mujer. Y esto no es baladí. O sea, y os voy a invitar, quien quiera, y voy a intentar cerrar con esto para no consumir más tiempo, os voy a invitar que cerréis un momentito los ojos y que podáis por un momento pensar, sentir o imaginar, no porque volvamos atrás en el tiempo, ninguna nostalgia en decir que aquello fue lo mejor, pero sí que ya conocemos otra manera, conocemos otro paradigma que no es precisamente nuevo, conocemos otra manera de organizarnos. Imagina por un momento lo que significa vivir en un modo de organización en el que Dios es mujer
por tanto, ¿qué papel tendría la mujer en esa sociedad? ¿Cuáles serían los valores de ese paradigma? ¿Cómo nos organizaríamos socialmente? ¿Cómo resolveríamos nuestros conflictos? ¿Cómo repartiríamos los bienes? ¿Qué papel jugarían todos esos procesos que tienen que ver con los procesos reproductivos? El cuidado de los cuerpos vulnerables, el cuidado de la vida. ¿Qué prioridad tendrían en un paradigma así? Por no extenderme en el tiempo, dos apuntes muy rápidos. Es necesario hacer un trabajo casi atómico, ¿no? Lo decía antes Yus. Está muy bien que tengamos leyes, está muy bien que hagamos políticas hacia afuera, pero las transformaciones nunca se dan de fuera adentro. O sea, necesitamos hacer un trabajo atómico, necesitamos entender que hay un patriarcado internalizado en cada uno de nosotros, fundamentalmente en los hombres, que somos quienes llevamos 12.000 años matando o muriendo en guerras. Posiblemente seamos los que más necesitamos hacer un trabajo interno, un trabajo terapéutico, y la estadística dice que somos los que menos acudimos a hacer este trabajo. Y en ese trabajo de deconstrucción de esta masculinidad negativa, analizando y entrando a fondo en este patriarcado internalizado, necesitamos reapropiarnos de valores masculinos y femeninos que necesitamos actualizar, ponerlos ahora con todos los desafíos que nos está pidiendo este tiempo, ¿no? En palabras de Otto Scharmer, el creador de la teoría U, necesitamos nutrir este nuevo paradigma, con muchas comillas lo de nuevo, porque parece ser que ya sabemos cómo sería vivir así. Necesitamos nutrir este nuevo paradigma de una transformación que nos permita poner la vida en otro lugar y pasar de un modelo egosistémico a un modelo ecosistémico. Explotamos y sometemos a las mujeres tal y como explotamos y sometemos a la naturaleza, o explotamos y sometemos a nuestro propio cuerpo o a lo diferente. La clave del paradigma patriarcal tiene que ver con pasar de un modelo, de un paradigma de la asociación, de lo asociativo, de la colaboración, a un modelo de la dominación. Muy por debajo de los roles de género, muy por debajo de qué tipo de hombre estamos siendo, está este patrón de dominación que miremos donde miremos socialmente. Puede ser la escuela, puede ser la universidad, puede ser el modelo médico, cómo entendemos la salud. O sea, todo está ahora mismo bajo un patrón de dominación y de relacionarlo diferente como algo que está conectado directamente al eje o a la dinámica de superior-inferior, de dominador-dominado. Hasta aquí. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Juanjo. Y bueno, vamos a darle la palabra a Álvaro Ruiz Garriga, sociólogo formado entre la academia y los movimientos sociales autónomos. Se fogueó en el trabajo profeminista con hombres de 2006 a 2012 en la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género en Málaga. Contribuyó a generar algunos grupos de hombres en el contexto de la CSOA, la Casa Invisible de Málaga, y fue premiado en el 2022 por el trabajo de fin de máster
A mí nadie me ha regalado nada por parte del Departamento de Igualdad de la Universidad Pablo de Olavide, un trabajo que aborda la inclusión de la interseccionalidad en el trabajo con hombres migrantes y en riesgo de exclusión. Actualmente trabaja para el área de igualdad, no violencia e interseccionalidad de Fundación CEPAIN, donde hay una línea abierta de trabajo con hombres migrantes. Y sobre eso nos va a hablar Álvaro, que es ponernos un ejemplo positivo y práctico con menores no acompañados migrantes. Me pongo allí, ¿no?, para pasar diapositiva. Pues supongo, sí. Muchas gracias. ¿Y esto cómo lo paso? ¿Así? Ah, mira qué bien. Bueno, pues muy buena, muchas gracias por la atención. A ver qué energías tengo, porque esta ha sido una muy mala noche. A nivel de salud, he dormido poco, con vómitos y tal, y bueno, me he recompuesto esta mañana y aquí me he venido. Me gustaría igual comenzar diciendo algo que espero que no le caiga mal a nadie, pero me ha gustado mucho lo que ha comentado Blanca acerca de la conversación. Yo que trabajo mucho con metodología dialógica, pues me ha gustado, ¿no?, la calidad de la conversación, generar otro tipo de conversaciones, pero también igual tenemos que cuidar los lugares de la enunciación para que haya un enriquecimiento de la conversación. Lo digo porque si miramos el programa de aquí y miramos cuántos hombres estamos participando y cuántas mujeres y qué cargos tienen los hombres que participan, pues vemos que ahí sigue el monólogo. Bueno, a lo mejor lo que podemos hacer los hombres es hablar, al menos de algo que nos saque un poco del lugar, balbucear algo nuevo, ¿no? Y tratar de hablar aprendiendo desde el lenguaje de las otras y de los otros que no ocupan nuestra posición de privilegio. Bueno, yo lo que voy a hacer hoy es presentaros un poco el trabajo que yo he hecho este año con un grupo de menores no acompañados, de MENAs. En realidad han sido dos grupos, yo voy a contar más la primera experiencia, que creo que tiene más cosas que rascar, pero voy a poner un vídeo al final sobre la segunda experiencia. Esto parte de una iniciativa, como decía Yus, del área de igualdad, no discriminación e interseccionalidad de Fundación CEPAIN, que está dirigido por dos mujeres que han abierto una línea de trabajo con hombres, que es una cosa que a mí me gusta decir, que me parece interesante e importante que los hombres que trabajamos en estos ámbitos sea bajo el liderazgo de mujeres feministas. A mí la autorreferencialidad de los grupos de hombres, colectivos de hombres que producen sus propias teorías desde sí mismos, me parece un error. Muchas veces cuando te pregunta alguien, oye, ¿qué le pasó a mi pareja o a un chico para que lea sobre estos temas? Bueno, que lea feminismo. En fin. Entonces, bueno, quería ensalzar primero esto, que me gusta que sea desde ahí, que definan, que lideren. Eso no quiere decir que te fiscalicen el trabajo, evidentemente, eso ya tiene que ver con los estilos de liderazgo, ¿no? Y surgió esta propuesta, esta iniciativa, este proyecto que es X-Men, Masculinidad, Empatía y No Violencia, en el que también colaboran como partners europeos la Universidad de Coimbra, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, y una entidad parecida a CEPAIN, pero que actúa en Croacia. El objetivo era trabajar con menores en situación de vulnerabilidad que han recibido violencia y cortar, digamos, la posibilidad de la reproducción de esa violencia, incluyendo el enfoque de género y la prevención de la violencia machista. Vale. Voy a ir bastante al grano, ¿no?, para no comerme más tiempo del que debería. Os voy a contar un poco, bueno, cómo ha sido mi experiencia. Yo parto, cuando me adentro, yo, como ha contado Yus, pues tengo bastante experiencia desde 2006, que empecé con el trabajo con hombres en la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, y sobre todo he hecho mucha coeducación, pero el trabajar desde la interseccionalidad y la intercultural, con otro perfil de hombre, digamos, no nativo, español, blanco, etcétera, he tenido muy poca experiencia. Y de repente, bueno, pues ha surgido esto y para mí ha supuesto pues, un compromiso de entender bien que puede aplicar la interseccionalidad en el trabajo con hombres sin renunciar a que una persona que está en un lugar de opresión bastante evidente también se pueda pensar cuáles son sus privilegios, y en concreto los hombres, en relación a las mujeres y
y tratar de equilibrar o ser lo suficientemente generosos para pensar desde los dos ámbitos, porque nos cuesta mucho menos pensarnos como víctimas de una opresión que como beneficiarios o privilegiados de una opresión, ¿no? Es mucho más incómodo lo segundo. Entonces, a mí me parecía que sobre todo cuando trabajo con hombres vulnerables o chicos, pues era importante encontrar ese equilibrio, ¿no? Y después no presuponer que mis claves culturales, incluso feministas o profeministas, son universales y generar un diálogo de interculturalidad, en realidad, es lo que me parece interesante cuando estamos hablando de hombres de otros orígenes étnicos y otras situaciones raciales. Vale, machirroyola. Machirroyola es un término que yo descubro cuando empiezo con el proyecto, que el primero empezaba con una investigación, que es un insulto en darija, en marroquí, para un insulto o un señalamiento de falta de honorabilidad de un hombre, por decirlo así, ¿no? Machirroyola se podría traducir en castellano como algo así de eso no es de hombres. En esto me inspiro en que conozco el trabajo de Soufiane Gennani, que es un activista de Casablanca que tiene estos podcasts, y me parece que era muy adecuado este foro para hablar de esto, donde pone en el centro la masculinidad en el ámbito marroquí. Son podcasts que están en darija y en francés. Yo no los puedo entender, pero sí he tenido la oportunidad de hablar con él y de colaborar con él, y creo que está haciendo un trabajo muy interesante que puede ser una referencia. Después también en este ámbito también conocí a la profesora Abdelsamad Dialmi, que está acuñando el término masculinidad transicional árabe, también para pensar cómo se está transformando y qué necesidad de transformación hay dentro del contexto, en este caso marroquí, pensado, digamos, desde sus propios términos, desde su propia situación, pero pensando en términos de igualdad. Vale, machirroyola. Pues con esta idea del machirroyola me planto el año pasado en Tetuán, donde estaba el cuarto coloquio internacional sobre cooperación al desarrollo en el norte de Marruecos, dedicado específicamente a adolescentes migrantes sin referentes familiares, que es una de las vías, digamos, o una de las situaciones por las que transitan algunos de los chicos que cruzan después del estrecho hacia España. Este era un enfoque, digamos, bastante centrado en la situación de Marruecos. Después, en la práctica, me he encontrado la realidad subsahariana que no queda tan registrada en la investigación. Pero bueno, eso lo cuento ahora. Bueno, algunos datos de la investigación. Yo voy a hablar de lo primero, que es en Tetuán, el grupo focal. Tuve la fortunísima de hacer un grupo focal, un grupo de discusión con chicos y chicas que habían pasado por situación de calle, habían vivido en la calle y habían sido, digamos, rescatados por las organizaciones sociales que trabajan con menores en situación de calle al norte de Marruecos. Y bueno, fue un encuentro bastante interesante en el que les pude preguntar estuvimos dialogando acerca de sus nociones de masculinidad dentro del contexto marroquí, de relaciones de género y de violencia de género. Comento algunas de las cosas que yo entresaqué, que pueden ser muy limitadas y seguramente falta bastante enfoque, pero bueno, comparto lo que yo extraje de ahí. Por un lado, al preguntarle sobre la imagen del hombre en Marruecos, había una chica que comentaba que la palabra hombre, ¿no?, significaba responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de su propia vida, pero de la vida de los demás. Esto tiene un nivel de rol familiar y un nivel de rol público, nada que nos resulte muy ajeno, ¿no? Otra chica muy interesante hablaba que para ella un hombre no es una cosa fuerte con barba, sino que hay hombre en la familia. Si no hay hombre en la familia, la madre pasa a ser el hombre. Y esto tiene una repercusión muy interesante porque los niños también pasan a ser hombres. Y en Marruecos, en contexto marroquí y otros países africanos, un niño de 10 años ya puede ser interpelado y esperado que lleve a cabo roles de hombre. Entonces la lectura, ahí ya había un choque cultural para mí, un aprendizaje, ¿no? Yo no me puedo enfrentar a un grupo de menas pensando que son niños, aunque son adolescentes. De hecho, buena parte de ese choque viene de ahí. Son gente que desde muy pequeña ha tenido un alto grado de autonomía, incluso en el ámbito laboral también, en sus países de origen, llega aquí y de repente se ven, bueno, pues atrapados en la ley del menor, que normalmente pues, infantilizamos nosotros mismos desde ahí a los menores, ¿no?
Vale. Otra de las cuestiones, yo le pregunté sobre la corresponsabilidad, ¿no? Sobre la imagen que se tiene de un hombre que queda en casa, que trabaja en tareas del hogar, en los cuidados. Y un chico dejaba muy claro que para eso, en su imagen, para él y para el grupo, no encajaba, ¿no? En la imagen de hombre, ¿no? Y digamos que sí que ya en un espacio como es el norte de Marruecos, Tetuán, una ciudad con un poco una apertura más moderna, pues sí se notaba como las mujeres tenían una expectativa de tener su propia formación, desarrollar una cierta profesión secundaria respecto a la del marido. El matrimonio parecía seguir siendo destino, pero sí que se abría de repente un ámbito de autonomía personal que a los chicos les incomodaba. Si veis ahí abajo la imagen, que yo creo que en España tampoco sería, también es una transgresión, del hombre que queda en casa al cargo de todo lo doméstico, del trabajo reproductivo, y la mujer que está fuera, eso es como algo inconcebible. Pero ellos ya sí empezaban a concebir una pareja, hablando en términos heterosexuales, donde se compartían al menos las tareas del hogar. La edad, como decía antes, ¿no? Tiene más que ver con el rol que se desempeña que con los años que se tiene. Es una cosa que yo me he encontrado en el diálogo en general en Marruecos con personas marroquíes, que notas ahí hasta qué punto el biologicismo es una cosa muy europea. Hablaban, por ejemplo, de los chicos que tenían dos caras, una como hombre que trabaja para la familia, otro como chico que va a la escuela y juega. O si yo les preguntaba si el padre de la casa no está, que siempre lo ponían en términos o de guerra, o de migración, o de muerte, el niño pasa a ser, si hay niño varón, pasa a ser el hombre de la casa. Porque hay alguien, y ahí se define la masculinidad, el royola, que protege la casa y a la familia. Me parecía muy interesante precisamente esto, ¿no? A diferencia nuestra, cómo lo biológico nunca fue usado como argumento para justificar cómo es un hombre o cómo es una mujer. Todo iba en función de los roles, igual que la edad. No estaba tan vinculado a nuestra idea biologicista de que esto nos define. Tiene más que ver con lo que se hace. Por eso llegaban a afirmar que una mujer o un niño, de hecho es más transgresor que una mujer emigre a que lo haga un niño, lo que nosotros llamamos niño. Bueno, esto es demasiado texto. Simplemente nos quedamos con la idea de la izquierda, ¿no? Ya son cosas que ocurrían dentro del grupo durante la conversación, donde yo percibía posturas reaccionarias por parte de los chicos que se asemejan mucho a las que nos podemos encontrar en hombres nativos españoles también. La victimización masculina y la culpabilización de las mujeres, sobre todo cuando... O sea, había un retrato constante de que afortunadas son ellas, que además que tienen que estar esperando a que el hombre, que es el que tiene que salir a buscar, ¿no? El rol activo de la búsqueda, proveedora, y ellas se quedan en casa esperando, y qué cómodo es eso para ellas. Entonces se victimizaban a ellos mismos mientras las culpabilizaban a ellas de tener que asumir roles arriesgados, digamos también, de provisión. Sin embargo, la actitud de ellas es que nosotros tenemos expectativas de valernos por nosotras mismas, que ellos no nos reconocen. Y además que esa idea de que necesitamos un hombre que nos dé seguridad tiene una contracara que es la del control, sobre todo desde el enfoque del padre, el hermano mayor y los hombres en general, en la familia, que los hombres se representaban como víctimas de tener que hacer de protectores y sin embargo había un rechazo por parte de ellas, ¿no? Yo creo que me protegen y menos así, ¿no? Porque al final es un mecanismo de control. Bueno, después los chicos, la autoafirmación basada en el miedo de ser desplazado por las mujeres, ¿no? Y ahí surge una cosa que también yo percibí haciendo talleres aquí, es que la autoautología de lo importantes que somos. Un hombre es importante porque un hombre es importante, ¿no? Y nuestra propia manera de definir la posición de privilegio, de poder en la jerarquía de género, pues siempre tiene una referencia autorreferencial, que es lo que yo decía antes con lo de la producción de discurso y teoría. Entonces nos autolegitimamos a nosotros mismos. Y eso ocurría en el grupo, pues, sobre todo cuando ellas cuestionaban la importancia del rol del hombre en la casa, cuando cualquiera puede hacer ese rol, digamos, ¿no? Se sentían amenazados y tenían que buscar su lugar de importancia. Y por último, menospreciarlas a ellas, ¿no? Quitándole la palabra, desautorizándolas, que ella no sabe bien lo que quiere,
En fin, había momentos en que ellos trataban de recuperar el control un poco de la conversación, sobre todo cuando ellas hablaban de cosas que a ellos les podían incomodar. Y también como a modo de resultado, esta sería primero voy a comentar eso. Yo les pregunté que por qué creían que había hombres que ejercían violencia de género. Y daban básicamente tres líneas de respuesta: por reproducción de la violencia recibida, digamos una especie de mímesis, ¿no? Han recibido violencia cuando eran niños y ahora lo han normalizado y tú la reproduces. Que es un poco la lógica también del propio proyecto en sí. Por imitación homosocial patriarcal, imitan a otros hombres que son violentos hacia las mujeres y piensan, esto es ser un hombre, o sea, forma parte del lote de mi rol y de lo que yo merezco y puedo. Y deseo, ¿no? Si lo deseo, pues puedo, porque eso es el hombre. Y por compensación en la jerarquía entre hombres, que esto me parecía muy interesante. Han sido minusvalorados por otros hombres en la vida pública, amistades, jefes, etcétera. Vale. Y bueno, en esa compensación encontrabas a alguien más vulnerable que te podía recolocar en una posición de superioridad, ¿no? La jerarquía, ellos marcaban la importancia del ser servido, ¿no? Incluso decían, es que aquí en Marruecos era como la cuestión de incluso entre hermanos, ¿no? De a ver quién sirve a quién, ¿no? La servicialidad marca la posición, digamos. Vale. También hablaba mucho de la violencia psicológica normalizada, etcétera. En conclusión, en relación a la investigación, rol social, o sea, lo biológico no cuenta tanto como el rol cultural. Hay mujeres hombres y hay niños hombres desde aproximadamente los 10 años y tiene que ver con la definición del rol más que con discursos biologicistas o basados en el Corán o la religión. Una mujer cualquiera que emigra sola representa una mayor transgresión que un chico que es menor de edad. El choque que comentaba antes entre el alto grado de autonomía que tienen antes de cruzar y cuando llegan aquí se encuentran en la lógica europea de la ley del menor y la renegociación del género, ¿no? Lo que comentaba antes de las masculinidades transicionales árabes. Voy a aligerar. Bueno, estas son algunas recomendaciones que comentaban ya personas técnicas, una antropóloga que entrevisté que había estado 2 años de etnografía durante el COVID aquí, cuando había chicos en la calle durmiendo en los coches o hacinados en habitaciones, los detectaron sin amparo ninguno y crearon una red de apoyo que está funcionando hoy día en Sevilla todavía. Y esta chica que participaba ahí, pues es antropóloga y ha hecho una etnografía con entrevistas, una fuente de información muy interesante. Y otro chico, educador, que también ha trabajado con menores no acompañados y que además estaba en la red de hombres por la igualdad de Sevilla, por lo cual me interesaba su mirada también con enfoque de género. Estas son algunas de las cosas que yo saqué en las recomendaciones, en las necesidades o en la atención, que yo creo que algunas tienen que ver también con la comunicación y el papel que se puede jugar desde ámbitos comunicativos como el que representáis aquí. Bueno, una de las cuestiones era ir más allá del asistencialismo y la disciplina, ¿no? Porque hay muchos centros y un enfoque a veces muy disciplinario, se trata de acoger y de cuidar, ¿no? Ahí se pierde, ahí entra más la lógica de la ley de extranjería. Aquí se usa, ¿no? Estos chicos están atrapados entre las dos lógicas, digamos. Necesidad de referentes mayores aquí, cuando llegan aquí, tanto de su propia etnicidad como externa. Ir más allá del voluntarismo, que tiene que ver un poco con lo anterior, el asistencialismo, el voluntarismo, sino como que se profesionalice y se tome en serio, ¿no? El trabajo con estos chicos y las atenciones en función de sus necesidades y de objetivos propios. La educación sexual y de género. Yo quería señalar en concreto el tema de romper el aislamiento de la comunidad local, que yo creo que sí tiene bastante que ver con un trabajo que se podría hacer desde los medios audiovisuales. Vale, y con eso pongo un ejemplo ahora con el trabajo que hemos hecho. Rápidamente os cuento la primera intervención que se realizó otra vez en colaboración con SAMU en Alcalá de Guadaira. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con los códigos también comunicativos. Al final lo que optamos por trabajar a través del hip hop, que es lo que vaya a ver al final, un videoclip que hemos grabado, todos los contenidos y también la necesidad de expresión que ellos tienen.
que es una necesidad muy específica en un contexto de invisibilización total y encima de estigmatización por parte de los grupos de ultraderecha. Bueno, pues estuvimos trabajando los ideales de masculinidad, que por supuesto cada quien habla de su posición situada. Estuvimos hablando de violencia, esta fue una situación muy compleja. Aquí lo que saltó fue en grupos mixtos racializados de chicos subsaharianos y magrebíes, el racismo que han sufrido los chicos negros mientras tardan 2 o 3 años en cruzar a España. Entonces están como 2 años a lo mejor viviendo en Marruecos o los expulsan de Nueva Argelia, etcétera. Y ahí pues de repente descubrí que dentro de los propios centros de menores en España esto no se cuida y esa herencia y esa mochila de racismo y de violencia racista muy fuerte se represaban en el centro, ¿no? Sobre todo porque los chicos marroquíes tienden a hacer grupos bastante corporativistas y los subsaharianos tienden a unir al grupo, pero no son tan grupalistas. No sé si me explico. Bueno, a raíz de ese conflicto yo también busqué actividades que pudieran reconciliar, digamos, al grupo y hacerlo trabajar. Eso es la plaza, eso es el Centro Social del Pumarejo. En las jornadas antirracistas proyectaban el documental M, donde hablan chicos magrebíes y chicas y subsaharianos y hablaban en una misma línea, digamos, ¿no? Incluso salen chicos, que es el que se ve en la imagen de la derecha, que había participado, o sea, emigró con 8 años a España y había participado en el documental y él mismo reconocía el racismo que ejercían los chicos marroquíes contra los subsaharianos en Marruecos. Entonces todo esto, salir a la afuera, tomar contacto con la comunidad local, trabajar un conflicto latente en el grupo, etcétera, pues se pudo hacer. También invité a Marra Junior, que es líder del movimiento antirracista de Bilbao, bueno, uno de los líderes, y trabaja en Médicos del Mundo y hace grupos de hombres subsaharianos para reflexionar sobre el impacto del racismo en ellos, pero también del sexismo, ¿no? Esta doble cara de la opresión y el privilegio. Y después a personas del colectivo Exmenas, de la asociación Exmenas, en concreto a Ismail y a Imán. Y se metieron en la sesión de manera online y estuvimos trabajando el conflicto que había entre ellos. Fue muy bueno hacerlo con una persona negra y una persona magrebí, para que ellos sintieran que había un común más fuerte que esta construcción de diferencia que hemos heredado y sobre la que se construyen jerarquías y desigualdades. Bueno, y por último, pues el taller de hip hop, después de ese periodo de reflexión, pues fue una dinámica totalmente de arrastre, ¿no? En el que todo el mundo se puso a crear y agredidos y agresores a crear juntos un discurso contra el machismo y contra el racismo. Las preguntas de partida es, ¿qué le dirías a un chico que se cree superior a las mujeres y qué le dirías a una persona que se cree superior a otra por el color de la piel? Y a partir de ahí construyeron sus discursos, tuvieron la experiencia comunicativa de crear el relato, de grabar un vídeo y de crear toda la canción y tal. Y bueno, entonces con esto, para acabar, lo que quiero es poner el vídeo del segundo grupo, que son solo chicos marroquíes, dura 3 minutos, es un videoclip. Y que escuchéis un poco la letra que crearon y bueno, y con esto cerráis y veáis una referencia de un espacio comunicativo desde los menores no acompañados, con enfoque de género y racial. Muchas gracias. X-Man. يا ماشي رجولة ماشي رجولة ماشي رجولة ماشي رجولة ماشي رجولة aquello que pega a una mujer, ماشي رجولة a los que no cuidan a los niños, ماشي رجولة a los que van imitando.
ماشي رجولة. Es lo que estamos transformando. Por lo que aquí seguimos y también por lo que se fueron. Confío tanto en el de arriba que camino y me creo. Esto no es lo que elegimos, pero esto es lo que nos dieron. Ya solo con 11 años nos creíamos bandoleros. Fueron pasando los años y cumpliendo los sueños. Ya no somos tan pequeños. Marruecos, España, somos todos iguales. Detestan por igual como la Biblia y el Corán. No somos delincuentes ni lo seremos. Por ahí se escucha que van de banda. Cuando estamos enfrente se escapan. Esos cobardes se crean por delante. ماشي رجولة. Aquellos que golpean a una mujer. ماشي رجولة. A los que no cuidan los niños. ماشي رجولة. A los que van intimidando. ماشي رجولة. Es lo que estamos transformando. دابا ملي كبرت حسيت بيها، حسيت شحال قصاد، حسيت شحال عناد، صارت ليالي ديال جو الصيف والضحكات معايا جو خريف، ما كانش على بالي بلي انتي اعظم ام في هاد الكون، المهم تبغيتك تكون قريبه منا، المهم ماشي بعيده، ملي كنت مريض قلبك ديما مشطون، ودابا راني كبرت الجنيه تحت قدامك يا مهمتي، سمحيلي راني غاد حياتي بلا بيك انتي، سمحيلي راني غاد الجو من الليل صار معاه الأم مذكورة في القرآن حيث ربيها. السلام عليكم. Dile al racista que el mundo es de color. Como narco se le importa el corazón. El coro, no el coro de la pienso hijo del mundo como el sol. Compárteme calor y mi amor. Por esta vida, por esta humanidad. ماشي رجولة. Aquellos que golpean a una mujer. ماشي رجولة. Aquellos que no cuidan los niños. ماشي رجولة. A los que van intimidando. ماشي رجولة. Es lo que estamos transformando. ماشي رجولة. Aquellos que golpean a una mujer. ماشي رجولة. A los que no cuidan los niños. ماشي رجولة. A los que están intimidando. ماشي رجولة. Es lo que estamos transformando. Ski, ski. Muchísimas gracias, Álvaro, y ahora vamos a darle la palabra a Ángel Luis Curiel, integrante de BeLife, una organización que sienta bases de herramientas y muestra caminos para que los colectivos de personas con discapacidad y sin discapacidad puedan repetir experiencias juntos y por sí mismos. Y él nos va a hacer una especie de autoetnografía, autorreflexión en torno a los cuidados y la diversidad funcional. Siento mucho este recorte de tiempo ya a última hora, entonces no sé muy bien, Santi, lo que estaba primero, si era la presentación. Ángel, uno de los videos, en vez de ponerlo para que lo escuchemos todos, lo va a poner de fondo mientras está dialogando un poco con nosotros. Es que al principio hasta que arranco. Bueno, yo quiero comenzar la intervención diciendo que soy un machista en deconstrucción. O sea, he aprendido gracias al tiempo y a vosotras que aunque creí que estaba participando y creía que estaba en una sociedad igual, no lo era. Y he tenido que desconstruirme poco a poco desde la relación con mi madre y mi familia a la discapacidad y luego en la relación con la discapacidad, ¿no? Entonces esto es un proceso largo y lo que voy a hacer es un poco una visión socatriana, ¿no? Un poco mi observación de lo que ha sido mi realidad un poquito antes de la discapacidad y justamente después de la discapacidad. Porque ya si eres discapacitado tienes una cierta discriminación, pero si eres mujer y discapacitada, imaginaos un poco la situación, ¿no? Bueno, iba a hacerlo contando una historia y mi historia comienza con Andalucía, pues porque mi madre es andaluza y tengo la suerte de que esa parte está un poco dentro de mí y para mí es muy importante, ¿no? Entonces, en el hogar, al principio, somos una familia de 4 personas. Esta es la Josefa, que no podemos negar que es más andaluza que ella sola. Entonces, en Valladolid la llamaban, yo soy de Valladolid, y a ella la llamaban la andaluza. Imaginaos por qué. Entonces, Josefa, que es una mujer con mucho carácter, desde muy pequeño en el hogar, siempre nos enseñó que teníamos que colaborar y participar, ¿no? Encima, yo creía que mis padres un día se habían sentado en su casa, en mi casa, y habían dicho, bueno, José, pues a mí me toca trabajar y a mí cuidar de los chavales. Venga, pues la distribución de las tareas. Pero no era real, ¿no? Luego con el tiempo me di cuenta
que en verdad no fue así, que es que lo hicieron pues porque es la construcción social que le había correspondido. Y yo pensando en un mundo obrero, porque para eso soy obrero y de izquierdas, pues dije, bueno, mis padres han negociado. No, la realidad es que la sociedad le había impuesto. Y eso me di cuenta tiempo después. Pero yo en mi hogar limpiaba, fregaba, mi madre, desde que yo tengo uso de conciencia, ponía la lavadora, hacía todo. Éramos 3 chicos y una niña pequeña. Entonces era lo que había, tenemos que colaborar y participar. Y así lo hacíamos constantemente. Y yo ahí lo veía como algo igualitario y entendía que la responsabilidad de un hombre en el hogar era hacer las mismas cosas que una mujer. Y esto no resultó que lo hiciéramos por una cuestión de igualdad, sino realmente era una cuestión de machismo, en el fondo. Mi madre estaba en casa, necesitaba ayuda porque éramos 4 y teníamos que estar ahí, participando, ¿no? Pero realmente la que nos estaba dando los cuidados era mi madre, no mi padre, porque mi padre no tenía tiempo. Mi padre éramos 4 personas, ellos querían darnos una educación, nos querían dar unas cosas que ellos no habían tenido y trabajaba por la mañana y por la tarde. Y es cuando podía y cuando estaba en el hogar se dedicaba así a sacarnos de paseo, a limpiar, a jugar con nosotros. Pero esto era un poco por las situaciones y las circunstancias, ¿no? Curioso es que cuando ponía lo de machismo y feminismo en mi casa, mi madre, que era esa mujer que yo la veía como una supermujer, que era la que me cuidaba y la que me enseñaba que tenía que hacer las cosas, luego tenía discursos muy machistas, pero era porque la sociedad se las habían puesto y ya lo recibía. Mi hermano mayor es gay y mi hermana pequeña es lesbiana y yo soy cojo, somos una familia de inclusión total. Vamos, o sea, esto, mi padre quiere pedir una subvención al gobierno de Castilla y León, pero se ha equivocado porque gobierna Vox con PP. Vamos a ver si cambiamos las cosas y así recibimos una pequeña subvención. Entonces, hay 2 momentos para mí que encuentro ese machismo en mi madre que me sorprende, ¿no? El primer momento es cuando mi hermano mayor declara que es gay. Mi madre no lo acepta. O sea, mi madre es la primera persona que no entiende que mi hermano sea gay, porque la sociedad le va a discriminar, porque eso no es lo que le ha dicho la religión, porque eso no lo han dicho las costumbres aquí en Andalucía. Ella es muy andaluza en ese sentido, tenía una costumbre muy religiosa. Y me sorprenden las palabras de mi padre en ese momento. Mi padre, que viene de una construcción obrera, que mi padre que viene del mundo del trabajo y del esfuerzo, en Castilla, en esas tierras frías y muy estandarizadas. Me acuerdo perfectamente de las palabras. Por cierto, ese día mi madre me había descubierto porros, entonces mi madre se dio cuenta que tenía un hijo drogadicto y el otro maricón, casi se muere, pobrecilla. Son cosas que tenemos de una familia un poco intensa. Mi padre lo que dice es, hijo, eres idiota. Entonces nos quedamos mirando mi hermano y yo le digo, papá, ¿pero por qué dices eso? Francisco no es idiota. Eso es una cuestión de gustos, incluso un poco de genética. Fijaos, mi desconocimiento de la cosa. Y me dice, no, es idiota, porque a mí no me importa quién ame. Mientras que quiera a alguien y le quieran, me da igual el género. Hostia, esto no lo está diciendo un hombre obrero de izquierdas en Castilla. Te cambia un poco el discurso, ¿no? Es como cuando mi hermana le cuenta que es lesbiana, mi padre le dice que fue muy gracioso porque mi hermana le llama y dice, papá, prepara la cena que voy con mi novia, y mi padre lo único que dijo, hija, ¿pero esta es vegana como tú o puedo cocinar cualquier cosa? Entonces, en el mundo obrero, o lo que quería un poco reprimirme con estas situaciones, es que descubrí que también en el mundo de obrero, debido al esfuerzo y debido al cansancio que traen de todo lo que tienen que hacer durante el día y lo de que también quieren pertenecer a la familia, pero no lo pueden hacer porque no tienen tiempo, ellos también tienen una construcción y relativización de las cosas, que es lo que hay que hacer muchas veces, relativizar. Entonces mi padre lo único que le preocupaba era que nos tuviéramos bien, el amor, dándome lo que él podía, o dándonos lo que él podía. No podía darnos más porque él tenía que hacer todo ese esfuerzo de conseguir la economía para nosotros. Y ahí aprendía un poco la diferencia entre el machismo y el feminismo, en el sentido de, creo que hay que valorar más las cosas en el hogar, hay que valorar también las cosas del hombre y el hombre como esa persona que quiere participar más, pero no puede por las condiciones que se le han dado socialmente. Yo crecí en un entorno rodeado de mujeres. Desde que comencé a bailar flamenco, éramos 24 personas, de las cuales solamente había un chico. Entonces, claro, aprendí a hablar con las mujeres, o sea, con mis compañeras, con mis amigas, ¿no? Estaban todo el tiempo junto a mi lado. Pero luego también a través del trabajo, en lo social. Yo he trabajado 11 años en comisiones obreras, soy agente de desarrollo local y era técnico de empleo.
En las 4 organizaciones que trabajé, habitualmente eran un 80% de mujeres y pues el 20%, dependiendo un poco, pues de hombres, ¿no? Entonces, conversar con ellas, y también en los deportes, porque aparte de que me encantaba el deporte, que luego os diré que fue lo que me salvó la vida, fui entrenador de un equipo femenino de baloncesto. Entonces, ahí yo conversaba con ellas, intentaba entender, ¿no? O sea, ahora es más fácil entender porque al final estabas conviviendo. Entonces, primero me di cuenta de la discriminación en el deporte. Mis chicas, a las chicas que yo entrenaba, se esforzaban muchísimo y yo veía el esfuerzo. Y yo también me esforzaba como deportista y lo veía desde que yo hacía deporte. Pero yo veía que luego en los medios de comunicación ellas salían poco. Empecé un poco a buscar más información del deporte femenino, buscar un poco más de información de, joder, mis chicas están haciendo un esfuerzo, vamos a ver qué dicen los medios de equipos femeninos de baloncesto. Y casi nunca encontraba. Solamente había el Marca del País, el AS, hablaban de hombres, hombres, hombres. Y ellas no. Entonces me di cuenta que ellas se estaban discriminando. Como técnico de empleo, yo tenía que explicarlas a ellas cómo enfrentarse a la pregunta de ¿usted piensa que se va a casar? ¿Cuándo se va a casar? ¿Usted piensa ser madre? Joder, como sindicalista y como hombre me di cuenta de que yo, a lo mejor esta mujer lo tiene un poco difícil. Tienen que contestar a preguntas que a mí no me van a hacer. Porque a mí no me preguntan, ¿usted se va a casar? ¿Piensa usted tener hijos? Porque no me las hace a mí. Y eso ya me estaba demostrando que la sociedad ya era machista. Y ya me demostraba el esfuerzo que tenían que tener ellas por entrar a un trabajo. Tenían que demostrar más que yo. Y no me gustaba. O sea, simplemente intentaba demostrarlas a través del discurso que hacían en positivo, en esas entrevistas, cómo poner en valor todo su trabajo. Pero también, claro, yo convivía con ellas, entonces me hablaban del miedo que tenían cuando tenían que volver solas a casa. Encima en Valladolid, con el frío que hace, es mucho más complejo. Yo sé porque hay menos gente en la calle, entonces les daba más miedo. Entonces muchas veces yo tenía que ir con ellas directamente hasta su casa, pues básicamente yo vivía en un barrio obrero y teníamos que cruzar por un espacio que separa la ciudad en 2 extremos. Y siempre eran los bulos o los miedos que había de hay un grupo de hombres que me tal, aquí había una violación, tal, que no eran bulos muchas veces, ¿no? Pero que las mantenía más en tensión que a mí. O sea, yo viajaba, salía, volvía a casa, había un grupo de chicos diciendo, vaya personajes. Pero ellas tenían que pensar, si me dicen algo, si quieren hablar conmigo, si yo no les pido permiso. Entonces ya me di cuenta que no era la misma situación para mí, incluso simplemente vivir, ¿sabes? Vivir en la sociedad y salir de fiesta. Entonces esto me iba haciendo darme cuenta de las dificultades que había como mujer frente a mí, que soy hombre. Y también me di cuenta que cuando hablábamos de cuidados, yo, por ejemplo, si me tocaba mejor cuidar a mis hermanos porque alguien se había puesto enfermo, lo que estaba diciendo en casa, o si mi madre, por ejemplo, se ponía cuando se puso enferma su madre, o la abuela por parte de mi padre, era ella la que cuidaba. Mi padre intentaba participar dentro de lo que podía, pero ella cuidaba. Y que automáticamente todas las chicas en mi alrededor, cuando alguien tenía un problema o una dificultad, ellas como que daban primero el paso. Y luego estábamos nosotros, que nos dedicábamos más a la parte física. ¿Qué tengo que ir? ¿A hacer la compra? Pues voy a hacer la compra. ¿Qué tengo que ir? ¿A comprar unos pañales? ¿Qué tengo que ir? ¿A subirle los brazos? Y era un poco lo que yo estaba observando, que en realidad también era porque no soy yo el que limpia el culo a mi abuela. Porque no soy yo el que cuida a mi abuela de una forma un poco diferente, o le hago la comida, o le doy de comer. Y gracias a que mi familia era una familia mayoritariamente masculina, empecé a hacerlo. Y porque ya lo tenía de costumbre de pequeño, de cuando estaba en casa limpiando. Y eso creo que me dio la oportunidad de desconstruirme un poco, como, no de construirme, sino de entender las cosas un poco diferente y darme cuenta que lo que yo estaba haciendo y lo estaba normalizando, en realidad no era lo que la sociedad hacía habitualmente. El 22 de julio de 1900, ¡ay, madre mía, la que llevo! Ya me he hecho yo a mi histórico. El 22 de julio de 2012, no sé si os acordaréis de una película excelente donde Bardem hace un papel tremendo que se llama Mar Adentro. ¿Os acordáis? Bueno, pues yo estuve en el mismo accidente que Bardem en la playa de al lado. Me tiré al mar y como buen vallisoletano no miré
y me explotó el cuello en el mar. Me lancé de cabeza y al lanzarme de cabeza en el impacto, literalmente me explotó el cuello y me quedé tetrapléjico. Solamente podía mover los ojos y la boca. Tuve la suerte que de pequeño, y gracias a Andalucía, mi hermano mayor y yo, cada vez que veníamos aquí a las playas de Huelva, íbamos corriendo al agua, mi padre lo contó en una entrevista, y yo me ponía a bucear y mi hermana a nadar. Bueno, pues ese bucear me salvó la vida, porque estuve 1 minuto y medio boca abajo sin poder mover absolutamente nada. A partir de ese instante empieza el caos. Solamente movía los ojos y la boca. Me ingresan en el hospital, me ponen un arco con 9 kilos de pesas en la cabeza y solamente muevo los ojos y la boca. Me dieron 17 ataques de pánico, 22 de ansiedad, dormí nada, pedí eutanasia, gracias a Dios que en aquellas no la concedían, tampoco me iban a dar, pero bueno. Y mi mundo se vino abajo. De repente no podía hacer nada. De repente solo podía depender de personas. En ese hospital, en ese primer hospital, yo primero estuve ingresado en La Coruña, luego estuve ingresado en el Hospital Nacional de Toledo, que es hospital de parapléjicos. Al convertirme en una persona dependiente, me di cuenta de los cuidados y la necesidad de los cuidados. ¿Quién me cuidaba? En el hospital, en aquel hospital, no en Toledo, mayoritariamente eran mujeres, las enfermeras, los auxiliares y las personas que había en mi entorno. Pero el que estaba ahí diciéndome qué pasaba no era un doctor. Esto ya marca un poco cómo la sociedad en el mundo de los cuidados establece que de forma, no sé si inconsciente o consciente, la mujer es la que me está cuidando. Pero sí que es cierto que en el entorno de mi familia, el entorno de... bueno, esto lo explicaré ahora. En el entorno de mi familia, en el entorno de mis amigos, ahí sí que no hubo género. O sea, eran todos a una. Me había quedado tetrapléjico, no me movía. Da igual que fuera mi padre, mi hermano, mi hermana, mi primo, mi amigo, mi amiga. Todos vinieron a cuidarme. O sea, lo importante era ayudarme. Y esto en la discapacidad sí que lo notas. Notas que cuando estás mal, realmente mal, lo importante es ayudar a la persona que está mal. Será paternalista, no será paternalista esa forma de ver las cosas, pero el cuidado ahí sí que no tiene género en el inicio. Por lo menos, desde lo que yo voy viendo en mis primeros momentos de la discapacidad. En el Hospital de Toledo cambian las cosas. En el Hospital de Toledo, que es un hospital muy especializado en el tema de la lesión medular, ya los auxiliares eran hombres y mujeres. Ya los médicos, también había muchas mujeres médicos que estaban un poco especializadas en los temas más específicos de la lesión medular. Las enfermeras, sí que había enfermeras, pero había muchos enfermeros. Los fisios, que era lo que más nos trataban, ahí sí que había una paridad tremenda. O sea, había tanta cantidad de hombres como de mujeres. Y tú veías que yo nunca sentí el género, como tampoco sentí mi discapacidad. Yo estaba en una burbuja. Yo estaba en la burbuja de intentar aprender a caminar. Estaba en la burbuja de intentar otra vez esa independencia. Y en esa independencia siempre cuento dos cosas que son muy importantes. Por desgracia, mi madre murió al año y medio de mi accidente y mi madre era el centro de mi cuidado. Pero, bueno, estos son unos fotillos. Voy a ir rápido para que no quitemos el tiempo. Tengo que decir que mi madre y mi hermana fueron las que estuvieron ahí. Mis padres se estaban divorciando en ese momento, que tuvieron la maravillosa idea de divorciarse justamente, de separarse legalmente, el día que yo llegué del hospital, a lo cual mi hermano y yo nos reíamos mogollón diciendo, mira, han tomado la decisión en el momento justo y adecuado, ¿sabes? Pero bueno. Pero mi madre y mi hermana fueron los que estuvieron allí. Yo sabía desde el principio que a mi madre le dolía tanto que yo estuviera así como a mi padre, y yo lo entendía. Pero mi padre, que se acababa de jubilar, entendía que por el sentimiento, por cómo se encontraba ella en el corazón, ella es la que quería estar constantemente a mi lado.
Intentaron convivir un tiempo juntos en esos cuidados, pero como relación de pareja no funcionaba, mi padre decidió que la persona, porque él quería estar, y yo sé que él quería estar porque estaba ahí conmigo y lo hablaba conmigo, pero se sentó conmigo y me dijo, mira Ángel Luis, tu mamá lo está pasando muy mal, tu mamá está sufriendo mucho. Mamá se va a quedar contigo cuidando porque le necesita, yo me voy a ir, pero estoy contigo, hijo. A mí me dolió como hijo no tener a mi padre, porque también mi padre era como una figura que me tranquilizaba, como que me relajaba. Pero yo entendía que era ella, mi madre, la que necesitaba estar conmigo por esa sensación de lo que es el abrigo de la madre, ¿no? Como el cariño, como la caricia. Y mi hermana, que vivía en Barcelona, decidió dejar su trabajo para venirse conmigo y estar conmigo a mi lado. Pero también mi primo David, que es una familia, que es mi amigo, pero es mi familia, se vino a mi lado y me dijo, Ángel, me quedo contigo hasta que te ponga de pies. El día que te ponga de pies, me voy. Y ese día, el día que me puse de pie, se fue. Pero estuvo ahí, cuidándome. Y era un hombre. Y ahí no había una cuestión de género, había en el cuidado el deseo de que estar bien. Pero realmente lo que yo vi en el hospital era que sí, que los padres estaban, y muchas veces estaban los dos padres, que venían los hermanos, que venían las novias, los novios, que venían los amigos, pero que realmente quien estaba dándonos de comer, cuando estábamos en el comedor, nos teníamos dependiente totalmente, nos daban de comer las madres, no los padres. Los padres lo intentaban, pero muchas veces, sin darse cuenta, las madres eran machistas porque no dejaban a los padres darnos de comer. Los padres nos acompañaban más en la parte de hablar física, ¿no? O sea, hijo te traslado, hijo te subo de la silla a la cama, te paso de la cama a la silla, te llevo de paseo, aunque venía tu madre, ¿no? Pero la parte física la hacía el padre. Y la madre, de forma inconsciente, era ella la que nos daba de comer, era ella la que nos limpiaba. Y ella era, por ejemplo, que esto lo tengo que reconocer, que me dio un poco de miedo la primera vez, te sondaba, porque a mí me tenía que sondar. Entonces vosotros imagináis la imagen de repente de mi madre cogiendo a aquella mujer de Andalucía con su gafa diciendo con una baranderilla así, yo, ¿por qué esto se encoge? Mamá, mira, te lo voy a explicar muy sencillamente. Una mujer con gafas a estas horas intentándome sondar como que acojona un poquito, porque no era experta, pero quería aprender a cuidarme mejor. Esta realidad, la que yo veía, era la que veía también en la mayor parte de las familias. Pero yo tuve la suerte que por todo lo que habíamos construido anteriormente, por mi forma de ver, a mí nunca me faltaron los amigos cuidándome allí y siempre estaban a mi lado. Y aquí no había discriminación de género, les daba igual. Lo importante era ayudar a Ángel. Me daban de comer, amigos y amigas, me limpiaban cuando a lo mejor vomitaba o me caía o me pasaba algo y no les importaba el cuidado. No sabían que era totalmente dependiente, porque en aquella época era totalmente dependiente, y lo único que me importaba era intentarme sentirme bien, porque mentalmente también fue un proceso bastante duro. Claro, pero tenemos que empezar en las parejas. ¿Qué pasaba con las parejas? ¿Qué pasaba con esa parte más íntima que es el amor, el cariño, ¿no? Con esa cosa que para nosotros nos llena y nos es tan importante. Yo tenía una pareja que llevaba poco tiempo con ella y ante aquella cúmulo de sensaciones, de historias, pues decidió dejar la relación. A lo cual yo no lo entendía, porque yo tampoco sabía y no tenía tiempo para preocuparme a lo mejor por ella, sino por intentar saber cómo narices podía mover un dedo, cómo narices podía mover el siguiente dedo, o cómo narices podría el día de mañana comer o afeitarme, o ducharme. O sea, siempre recuerdo como el día que más he llorado en mi vida, y mira que mi madre murió un poquito de tiempo después, el primer día que me duché de pie solo, sin ayuda, sin depender. Porque dentro de la dependencia, lo que vas intentando es buscar esos pequeños pasos de independencia. Y lo que veía en el hospital es que la mayor parte de mujeres con pareja, sus parejas les dejaban. O no estaban en los cuidados, porque al final estaba la madre y el padre, pero no estaba la pareja. Pero al contrario, en las parejas masculinas, en las que no nos dejábamos, o que yo veía que muchos amigos incluso obligaban a sus parejas a dejarlas, porque no querían hacerlas pasar por el trauma de tener que cuidar a una persona con discapacidad, pero estaban ahí. Y yo he visto a casarse a muchas personas dentro del hospital. Pero claro, ¿qué personas veía casarse? No era la mujer que se casaba con el hombre,
la mujer con discapacidad que se casaba con el hombre. Era el hombre con discapacidad que se casaba con una mujer. Era ella la que se seguía manteniendo ahí al lado. No era él el que se mantenía a su lado. Yo eso lo veía de forma mayoritaria. Me tocaba una nueva realidad. Me tocaba salir del Hospital de Toledo y ahí sí, me toca enfrentarme a mí discapacitado. A mí con ese momento solamente seguía estando en silla, en ese momento seguía siendo muy dependiente, altamente dependiente. Pensad que no es que lleve porros en la mano, es que sí soy comunista, pero no puedo abrir el brazo, no puedo mover la pierna. Al final me hace falta desde el principio, ahora ya no tanto, me hacía falta desde que me dieran de comer, de que me ayudaran a entrar en la ducha, que me ayudaran a hacer la compra, me hacía falta ayuda para muchas más cosas. Con el tiempo he conseguido esa independencia, ¿no? Pero tenía la suerte, o yo contaba para mí, o me decían a mí, que tenía la suerte en esta nueva realidad de que tenía el amor de mis hermanos, ¿no? De mi hermano, de mi hermana, y que a base de ese amor las cosas se me hacían más pacientes. Nada más llegar a Valladolid, entro en depresión y ansiedad, entro en una época muy difícil porque encima, por desgracia, esta mujer, que para mí es la caña, murió. Murió poquito, al poquito. Claro, muere la persona que es la cuidadora. Muere la persona que está contigo ahí toda tu vida. Y lamentas a lo mejor, o yo por lo menos lamenté, a lo mejor no haberla aprendido a cuidar mucho, o no haberla podido cuidar mucho más. Durante la enfermedad de mi madre, que fue un cáncer que duró en 6 meses, yo estaba viviendo ya aquí en Sevilla, me hubiera gustado cuidarla más, me hubiera gustado darla todo aquello que yo no que había recibido, pero con la discapacidad era imposible y dentro de milímetros lo hacía. Pero te dabas cuenta que en esa nueva realidad te iba a faltar lo más importante, el apoyo de una madre, que a fin de cuentas es esa parte de cuidados, ¿no? Vamos a hablar un poco de discapacidad. Y ahora voy muy rápido para hacerlo muy rápido. ¿Qué creéis? ¿Que hay más hombres o mujeres discapacitadas? ¿Eh? ¿Cómo? Si no me equivoco, el 58,6 son mujeres discapacitadas. No sé por qué, me di cuenta de repente que todo el mundo pensaba que éramos más hombres discapacitados, porque realmente la sociedad nos ha hecho más visible a los hombres que a las mujeres. Y ya es el primer síntoma de desigualdad. Cuando son más ellas las mujeres que son discapacitadas que los hombres. Y yo lo veía en mis círculos de amigos con discapacidad, lo veía en los grupos de WhatsApp. Eran más mujeres, no éramos más hombres. Lo veía un poquito en el entorno donde cuando yo me iba a hacer rehabilitación, que allí había más mujeres que hombres. Pero claro, que también me di cuenta que a través de las películas que empezaba a ver, o a través del cine, o a través de las personas que se dan en valor dando charlas, etc., eran más hombres que mujeres. No había tantos hombres. Y que entre todo el deporte, que fue lo que me mantuvo vivo, yo veía más deporte masculino que femenino. Se veía muy poquito. Pero también tendríamos que hablar un poco de los cuidados. Primero los hogares. ¿Cuántos hogares hay ya con discapacidad, con una persona con discapacidad? ¿Cuánto representa? Somos un 20% de los hogares que tienen a una persona con discapacidad. Y claro, a esas personas con discapacidad hay que cuidarlas. ¿Quiénes son los cuidadores? ¿Son hombres o mujeres? ¿Cómo? ¿Cuánto creéis? ¿Cuánto creéis que representan esas mujeres en el cuidado? ¿90? Bueno, este dato a mí me sorprendió un poquito, porque yo también estaba igual más en el 90, en el 100, en el 80, un poquito más en el entorno, pero hay un 79, que sigue siendo muy alto, pero demuestra que también empieza a haber un cuidado. ¿Pero por qué es ese cuidado? No es de casualidad. ¿Por qué no es un 80 o un 90 de mujeres? Pues porque resulta que la mayor parte de las personas discapacitadas son mujeres y al final el marido, el compañero, la persona es la que cuida. Porque al final en el hogar quien cuida es el que está más cerca. Por eso este número es un poco falso. Porque realmente son ellas las que son mayoritariamente discapacitadas. Y por eso nosotros tenemos que estar más al cuidado. No porque la sociedad no dé esos espacios de cuidado y porque realmente nosotros hemos aprendido a cuidar. Esta nueva realidad, yo buscaba la independencia. Lo que más buscas es la independencia.
cualquier persona con discapacidad, sea hombre, mujer, lo que buscamos rápidamente es la independencia. Y en esa independencia, en esa necesidad de encontrarte a ti mismo, de ser tú mismo, yo me vine a Sevilla. Que yo, que soy de Valladolid, no fui idiota. O sea, dije, me quedo en Valladolid con el frío y estás ahí, que tendría que ir por la calle. Hola, No, me vengo a Sevilla con calorcito y buen rollo. Y encima, aprender algo después de esa crisis de ansiedad y esa depresión profunda, que era volver a encontrarme como ser humano. Discapacitado, pero como ser humano. Y tenía que aprender algo nuevo, hacer algo nuevo. Aquí donde me veis, soy jubilado de banca. Aquí lo aparento. Pues ni yo mismo me lo creía, pero era lo que me había tocado, ser jubilado de banca. Entonces, con mi psicóloga traté un poquito de ver qué era lo que me llenaba o qué era lo que me apetecía. Y me vine aquí a estudiar audiovisuales a Sevilla. Pero me vine casualmente a Sevilla a estudiar audiovisuales. Me vine porque aquí iba a tener, era todavía muy dependiente, una persona que me iba a cuidar. Esta persona, que era mi amigo, era mi mejor amigo, era gay, es gay. Yo no pensé en él como una persona que me iba a cuidar por una cuestión de género y porque en el fondo también pensamos, un poco así como de su lado, que los gays nos van a cuidar más que los hombres heteros. No. Yo era porque era mi amigo y porque yo sé que mi amigo cada vez que he estado con él me ha cuidado. Pero en el fondo, con el tiempo, me di cuenta que también yo tenía ese pensamiento machista de decir, voy con Alberto, porque Alberto, mi amigo gay, me va a cuidar más que un amigo hetero. Y esto es un proceso de darse cuenta. Y eso es un proceso que con el tiempo te vas dando cuenta de que tú estás teniendo actitudes machistas incluso en el propio cuidado. Aquí lo que íbamos a hacer era poneros un pequeño vídeo sobre varias personas hablando sobre la discapacidad y sobre los cuidados, pero vamos a pasar de este vídeo y solamente os voy a decir que en forma general las propias personas con discapacidad, siendo hombres o mujeres, ya somos discriminatorios con la mujer y somos machistas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en el hogar tiendes a que sea tu madre la que te haga tareas más físicas, tareas más laborales, que te limpie, que te ayude en la comida, en este tipo de tareas más domésticas. Y que cuando vas a la calle te hace falta, por ejemplo, levantarte porque te has caído, trasladarte o subirte a un escalón, vas a pedir automáticamente más la ayuda de un hombre. Te sale, es así, es algo que te sale de forma natural. Y esto ya es una actitud machista en el cuidado. Y nosotros, sin darnos cuenta, estábamos repitiendo lo que la sociedad nos estaba diciendo y, por lo tanto, estábamos manteniendo ese patrón desde la discapacidad del machismo. ¿Cómo corregir esas actitudes? ¿Cómo yo podía ayudar a corregir esas actitudes? Bueno, lo primero fue analizar, ¿no? Irme dándome cuenta de estas actitudes que yo tenía machista y que veía que teníamos todos mis compañeros y compañeras de la discapacidad. Pero también escuchar a mis amigas, a mis compañeras, a las chicas que ya estaban en silla de ruedas o que le faltaban o eran ciegas o que tenían alguna dificultad. Y a partir de ahí, intentar ver cómo hacerlo, qué hacer. No lo he dicho porque creo que se me había visto desde otro punto de vista, pero cuando llegué aquí a Andalucía, lo primero que creé después de ese momento de estudiar audiovisuales fue este medio de comunicación, Capaces de, que os recomiendo que os veáis algún vídeo. Porque al principio, nada más crearlo, tuve claro que teníamos que ser paritarios en la creación de ese proyecto. Si queríamos comunicar de la discapacidad, tenía que traer a mujeres conmigo para comunicar sobre la discapacidad, para que ellas expresaran sus dificultades. Y de ahí os recomiendo que veáis un poco de los vídeos y las entrevistas, porque hemos hecho más entrevistas a mujeres que hombres para que vieran esa discriminación y viéramos la desigualdad, la doble discriminación por ser mujer y discapacitada. Pero también, ya corto. Vale, pues nada, cuento esto y me voy. Surfeo, soy campeón de España 3 veces, el campeón del mundo. Yo surfeo con dependencia por mi discapacidad. Siempre tengo a hombres que me ayudan en el agua. Bueno, pues en un momento dado decidí que fueran mejor mujeres. Y entonces empecé a tener calles mujeres. Es una forma de discriminación y luego ya nos vamos y voy a deciros que os vamos a poner un proyecto que hicimos muy bonito con una escuela de Málaga, porque luego estudié comunicación audiovisual en Málaga,
que fue llamada Enjoy. Enjoy es un corto que habla sobre la sexualidad y la discapacidad. Y ahí tuve un trabajo, que es lo que estaba diciendo de cambiar, con el director, porque mi puesto realmente dentro del mundo del audiovisual es el de director creativo. Ellos me proponían la idea de un hombre discapacitado, una mujer y la sexualidad. Bueno, pues mi forma de participar diferente fue decir, ¿y por qué no lo cambiamos? ¿Y por qué no sea la persona con discapacidad la mujer que quiere tener sexo con un hombre y el hombre quiere tener sexo con ella? Os recomiendo que busquéis Enjoy, que lo disfrutéis, porque así ya termino, vivir juntos, disfrutando juntos. Pues muchísimas gracias, tampoco tenemos mucho tiempo para cerrar, así que hasta una próxima vez y que nos quedemos con que tenemos que desaprender y seguir este camino todos y todas, porque como decía Galeano, hombres y mujeres somos mitad paraíso y mitad infierno.